Este es un tema muy delicado, por supuesto, y como decía nuestro compañero Rey Rodríguez, hay legisladores de oposición que le han pedido la comparecencia a las autoridades de salud para que expliquen a cabalidad, de manera exhaustiva, las razones detrás de esta eliminación de esas normas y cómo se van a evitar las consecuencias que algunos temen. Le agradezco al diputado federal por el Partido Acción Nacional, doctor Héctor Jaime Rodríguez Barba, que nos acompañe esta tarde. Doctor Héctor Jaime, bienvenido primero. Y para quienes todavía no tienen claro qué tipo de operación regían estas normas, si pudiéramos aterrizar con algún ejemplo que usted nos pueda dar para entender todavía mejor la relevancia de las mismas, ¿qué diría? Con todo gusto, Gabriela. Primero decirte que es un dispositivo legal en México para que todos los médicos, profesionales de la salud, no importa en dónde trabajen, en el sector privado o en el sector público, estén en una zona tan urbana como la Ciudad de México, que tiene, junto con el Estado de México, más de 27 millones, o en la Sierra de Chiapas, un procedimiento de diagnóstico, de control, de tratamiento similar. Esto implica dos compromisos obligatorios. El primero, del profesional de la salud para capacitarse, y el segundo, del Estado mexicano, que tendrá que proveer lo necesario para atender a estos enfermos. Un ejemplo de ello era el alacranismo en México. Por ejemplo, en León, Guanajuato, una ciudad de 2 millones de habitantes, había un poco más de 10,000 picados de alacrán por año y ninguna sola muerte. En Durango algo similar. Y en el resto del país, con muchos menores tasas de picadura, había muertos. Al hacer la norma oficial mexicana, se hizo la hoja de ruta para que todo el mundo supiera cómo hacerlo, y el gobierno federal provee, por ejemplo, en este caso, el suero antialacránico, y la mortalidad casi se ha disminuido a cero. Si un niño es picado en una zona rural, en esa casa de salud, en ese centro de salud, hay suero antialacránico y el manejo se hace diferente. Igual situación pasa ahora pues con lo que usted comentaba, las enfermedades crónico-degenerativas, el cáncer de mama, el cáncer del útero, el cáncer de próstata, esta ruta de manejo para saber cuál va a ser los mecanismos de detección oportuna, de tratamiento temprano, poder distinguir si un tumor tiene receptores específicos que nos permitan atenderlo con medicamentos de precisión, por ejemplo, si va a ir a quimioterapia, etcétera. Gabriela. Ahora, doctor Héctor Jaime, el presidente sugiere una perversión de lo que usted llama una hoja de ruta. El presidente de México pues lo pone en un marco de perversión comercial y económica. ¿Qué le dice usted? Pues a mí me parece que están informando muy mal al presidente. Mire, el subsecretario Hugo López-Gatell, que ha causado por su pésimo manejo y control de la pandemia más de 350,000 muertes por COVID, y en global un poco más de 750,000 muertes por mal manejo de la conversión y de los temas propios de una falta de preparación y planeación, le ha dado este consejo al presidente. Pero le voy a dar un ejemplo. Mire, él publica el suplemento para suprimir estas un poco más de 33 normas y 2 proyectos de normas. El 1 de junio, el día 2, presenta y publica la norma oficial mexicana para el manejo del virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. Bueno, él usa como referencias normativas en el documento del día siguiente, son 20 normas en las cuales se van a guiar para el manejo del VIH. De esas 20 normas, 10 son de las que canceló el día anterior, para que tenga una idea del descontrol que trae el subsecretario López-Gatell y que le pone en la boca al presidente cosas que no corresponden. Le explico brevemente. La norma oficial mexicana la controla el subsecretario. Llama a dependencias federales y a expertos. Debe ser del público, de lo social y lo privado. Así dice la ley de infraestructura que entró en vigor en el 2020 por el TEMEC. Y con base en eso se establece esta ruta. Entonces, es muy fácil demostrar que le están informando mal al presidente. ¿En qué está pensando el subsecretario de Salud? ¿Con qué intención estaría modificando esto en la interpretación o la hipótesis que usted tiene? Porque no hemos hablado del punto central, que aquí son las personas, la cantidad de interrogantes, y un subsecretario de Salud que deja más dudas que respuestas a una población que espera claridad en un tema tan delicado como la salud. Pues mire, no ha dicho ninguna razón. Las únicas que he expuesto en 2 audios, uno que me dirigió a mi persona, es que había este tipo de intereses. Sin embargo, lo que le comento es algo contrario, y él sí refiere con claridad que dice que están tratando ya en México muy bien a los pacientes, que más de 35,000 padecimientos, situación pues que obviamente es una mentira. La simple clasificación internacional de enfermedades
tiene 17,000 diagnósticos directos. Y el Seguro Popular, en su máxima expresión, hoy atendido parcialmente por el IMSS Bienestar, apenas cubría 1,800 padecimientos con procedimientos incluidos. Entonces, yo creo que es el austericidio republicano. Mire, al quitar la hoja de ruta, ya no va a existir la obligación del gobierno mexicano de proveer lo necesario para que se cumpla. Entonces, esta preocupación que expresaba la paciente, por ejemplo, en el manejo de cáncer de mama, a mí hace 3 días me llamó una paciente que tiene cáncer de mama y que de las últimas 4 dosis de quimioterapia, 3 no se las han aplicado porque no han llegado los quimioterápicos. Si no hay una norma oficial mexicana, usted no puede ir ante un juez para tener una hoja de ruta y que le diga, oiga, juez, quiero denunciar civilmente, quiero denunciar penalmente, quiero denunciar administrativamente, quiero exigir mis derechos con base en esta norma oficial mexicana. Al quitar las normas, se quitan esta responsabilidad. Usted es doctor, tiene el juramento hipocrático, es además usted legislador. ¿Qué le queda a la población hacer cuando hemos tenido varios meses, años desde la pandemia, donde la mejor recomendación es acudir a un juez? ¿Las cosas pueden quedar así? Si quedan así, ¿qué va a pasar? Mire, lo que estamos haciendo es ahorita convocando a todos los médicos, asociaciones, se han estado manifestando ya muchísimas asociaciones de la sociedad civil también con diferentes temas. Y lo que pretendemos es que en los próximos 30 días nos podamos sentar con el Ejecutivo Federal, que haya esa disposición para que se revisen las normas. Mire, si usted suma la totalidad de normas contra la carga de la enfermedad en México, se está quitando normas que dan una hoja de ruta para el 80% de la carga de la enfermedad y de muerte prematura en nuestro país. Entonces, ocupamos hacer eso. Si es necesario recurrir al Poder Judicial, pues lo estaremos haciendo. Sin duda que lo estaremos haciendo. Así logramos, fíjese usted, que se vacunaran los médicos en México. O sea, contra lo que puede pensar el mundo, en México el gobierno federal prohibía que se vacunaran los médicos que estaban en el sector privado y en el sector social. A través de amparos logramos también que vacunaran a los niños, cuando decía el propio secretario de Salud que él no vacunaría a sus nietos. El presidente decía que no, aconsejado todo esto por López-Gatell, y obviamente al final la evidencia dio la razón que habría que vacunarlos. Contra este tipo de ideologías que tratan de centralizar y hacer un austericidio republicano que causan dolor y muerte y empobrecimiento a la población, tenemos que estar luchando todos, pero que no se olvide que hay un culpable, porque luego pareciera ser, es que no hay medicamentos. No, a ver, no los compraron porque el dinero sí lo tenían. Le voy a dar un dato nada más, Gabriela. El año pasado les autorizamos 32,000 millones de pesos para comprar vacunas. Apenas utilizaron 8,000. 22,000 millones de pesos no fueron utilizados para nada. Bien. Doctor Héctor Jaime, por favor, regrese, ayúdenos a darle seguimiento a esto que afecta, por supuesto, a situaciones de personas que están en esa vulnerabilidad cuando hablamos de estas normas pues relacionadas con personas que ya tienen estos problemas médicos y lo que representa para México, para un país en términos de servicios de salud. Gracias por la oportunidad de su tiempo. Gabriela, será un placer acompañarles.